Echamos para adelante en el nombre de Jesús. Seguimos en pies viendo la gloria de Dios. Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo para sellar esta victoria con la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Ahí estaremos tomando la palabra del Señor hasta el versículo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Bueno, estaremos leyendo hasta el versículo 11. Amén. Y cuando usted lo tenga, me dicen amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Ahí estaremos tomando la palabra de Dios para así estar sellando esta victoria con la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tus pies en piedra. Jesús le dijo: Cristo está, no tentará al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adora. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Amén y amén. Levanta tu mano. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Tus palabras son poderosas, son benditas. Gracias, Señor, por ella, Padre. Señor, danos la iluminación para predicar tu palabra de la forma correcta, precisa y concisa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora y quiero predicar bajo el tema tentado en la necesidad. Ese es el tema que yo voy a estar predicando. Tentado en la necesidad. Repítalo conmigo: tentado en la necesidad. Ese es el tema que voy a estar predicando en esta hermosa mañana. Y la palabra del Señor me llama mucho la atención. La Biblia enseña que Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, el que había de preparar el camino al Señor, era la voz que clamaba en el desierto. La palabra enseña de que Jesús específicamente se dirigió al río Jordán. Y estando al río Jordán, Jesús pues recibe el bautismo de Juan. Y cuando Juan va a bautizar a Jesús, estas fueron la expresión de Juan el Bautista: yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Es necesario, Jesús, que tú me bautices a mí y yo no bautizarte a ti. Jesús le dijo: bautízame,
porque es necesario de que se cumpla la palabra del Señor. Jesús no tenía ningún pecado para ser bautizado, porque todo aquel que era bautizado, introducido en las aguas, el bautismo significa muerte del viejo hombre. Cuando usted es sumergido, usted está muriendo al viejo hombre y a la vieja mujer. Y Jesús no tenía viejo hombre porque en Jesús no había pecado. Era el Cordero de Dios. Era el que iba a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, y en él no había pecado, pero era necesario de que él se bautizara para que se cumpliera la palabra del Señor y para enseñarnos a nosotros de que la justicia debe de cumplirse. Por eso la Biblia dice que cuando él fue bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. A él oíd. Pero la palabra especifica que cuando él fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y es ahí que mucha gente se pregunta. Hay mucha gente que pregunta y dice: pero ¿por qué el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás? Retóricamente, el desierto significa lugar de purificación, lugar de prueba, lugar de proceso. Cada quien que pasa por un proceso está pasando por un desierto. Por eso cuando usted está en prueba, usted dice: estoy pasando por un desierto, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por esa prueba. Por eso usted no puede confundir proceso con batalla. Son dos cosas muy diferentes. El proceso es una cosa y la batalla es otra cosa. Hay gente que confunden eso, el proceso con la batalla. El que está en batalla puede ser que está siendo atacado por los demonios, puede ser que está siendo atacado por el diablo, pero si tú eres fiel y permaneces fiel, Dios te dará la victoria en medio de esa batalla, en medio de esos ataques. Dios te va a dar la victoria. Y puede ser que hay gente que entra en batalla por la desobediencia que tiene delante de Dios. Por eso usted no puede confundir. Cuando usted entra en el proceso, eso significa de que Dios lo ha entrado en un momento de preparación. ¿Sabía usted eso? Pero hay gente, hermano, que entran en proceso y nunca salen del proceso. Por eso el diablo no le tiene miedo a alguien que entre al desierto. El diablo le tiene miedo a alguien que salga del desierto. Porque cualquiera puede entrar al desierto, pero no cualquiera puede salir del desierto. Cualquiera puede entrar en un proceso, pero no cualquiera puede salir de ese proceso. Por eso en el proceso hay que ser fiel. En el proceso hay que estar firme. En el proceso hay que creerle a Dios. En el proceso necesitamos mantenernos firmes, alejados del pecado, para que podamos recibir la victoria. Hay alguien que está aquí en esta hora. Para que podamos recibir la victoria. Por eso la palabra de Dios dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Porque hay procesos que Él mismo Dios que va a permitir que lleguen a tu vida. Es Dios que lo va a permitir. Y por eso era necesario de que Jesús llegara al desierto, porque fue Dios que lo permitió para entregarle algo a Jesús en el desierto. Por eso la Biblia dice que estando en el desierto ayunó 40 días y 40 noches. Por eso en el proceso usted no necesita hablar mucho, porque hay gente que habla demasiado en el proceso. Tú no ves que hay evangélicos que cuando tienen proceso eso y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Dios no quiere que tú hables tanto en el proceso. El proceso muchas veces se pasa en silencio orándole a Dios.
Y cuando hablo de silencio, eso no significa que tú no puedes alabar a tu Dios, a tu rey. Sí, usted va a alabar a su Dios, a su rey, pero el proceso se pasa en silencio, de rodillas, orando, clamando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Y hay gente que no hace eso, hermano. Hay gente que habla y habla y habla. Va donde el vecino, ay, que estoy pasando por un proceso. Va donde la vecina, ay, que estoy pasando por una batalla. Va allí, que estoy pasando por un proceso, que no salgo del proceso. Cállate, ve al altar de Dios, ve a la presencia de Dios, descansa en la presencia de Dios, que Dios te va a dar la victoria. Por eso Jesús ayunó 40 días, 40 noches, estando en aquel proceso, 40 días y 40 noches. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención, y es que cuando él ayunó 40 días y 40 noches, no se le apareció Dios. Porque a veces cuando nosotros nos metemos con Dios y ayunamos y buscamos el rostro de Dios, a veces pensamos que Dios se va a aparecer, pero muchas veces no se aparece Dios. Se fueron, están aquí. Y a veces, hermano, estamos ansiosos porque realmente el objetivo es ese, de que Dios se aparezca y nosotros tengamos una experiencia extraordinaria con Dios. Pero a veces no aparece Dios, a veces aparece el enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros declinemos de la grande cosa que Dios nos dio cuando nosotros estábamos en el proceso. Por eso dice la Biblia que cuando terminó de ayunar 40 días y 40 noches, se apareció el tentador. Y dice, y el tentador, Satanás, supo, no sé cómo el diablo supo eso, pero dice que supo que tenía hambre. Ahora yo puedo interpretar esto, ¿cómo él lo supo? Porque hay actitudes que demuestran y nos enseñan de que estamos necesitados de algo. Lo voy a volver a repetir. Hay actitudes que demuestran que necesitamos algo. Parece ser que Jesús en el desierto mostró una actitud de que tenía hambre. Y por eso el diablo supo de que él tenía hambre en el desierto. ¿Qué era eso? Una necesidad. Repita conmigo, una necesidad. Satanás sabía que Jesús tenía una necesidad y era de comer. Por eso cuando Satanás se le aparece a Jesús en el desierto, lo primero que Satanás hace es enviarle la primera tentación. Satanás está usando el mismo método que usó en Génesis. Está usando el mismo método y pensaba que ese método le iba a funcionar. El mismo método que usó con Adán y Eva lo estaba usando con Jesús. Cuando se le aparece Satanás en el desierto, y fíjese bien, Satanás no envió un demonio, él no envió un principado, él fue el mismo personal, porque lo que cargaba Jesús no era necesario de que vaya un demonio, un principado, porque Jesús estaba lleno del poder de Dios. Había unción, había poder en Jesús. Por eso, conforme sea tu nivel espiritual, así mismo se van a aparecer los demonios para hacerte la guerra. Hay niveles que Dios te ha entregado. Por eso no van a aparecer demonios pequeños, no van a aparecer principados, esos demonios territoriales. No, van a aparecer demonios de rango. Por eso, mientras va subiendo de nivel, el diablo va cambiando los ataques. El ataque más fuerte, el ataque más feroz, el ataque más fuerte, el ataque se vuelve más salgático y poderoso el ataque. Pero usted ha subido de nivel, así mismo como el diablo ataca ferozmente, Dios te va a dar la victoria y va a poner ángeles guerreros y te va a dar la salida a esos ataques. Escuche. Y la palabra de Dios dice que cuando se apareció el tentador, lo primero que hace el tentador es decirle a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan.
Oye, lo que primero atacó fue su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Por eso usted debe de entender que lo primero que el diablo va a atacar va a ser tu identidad. Porque cuando tú estás necesitado, él se va a aparecer para atacar tu identidad. El diablo no aparece en otra ocasión. Él aparece cuando tú estás necesitado. Por eso cuando estás necesitado, no le demuestra al diablo que tú estás necesitado. Lleva esa petición delante de Dios para que Dios te dé la victoria en medio de esa petición. Cuando tú estás necesitado de algo, él se va a aparecer para entregarte eso. Cuando tú estás necesitado de algo, él se va a aparecer para entregarte, para darte esa oferta. Por eso, si el diablo te ofrece un bizcocho, Dios tiene toda una repostería para ti. Por eso no te inclines a las ofertas y a la tentación de Satanás. ¿Qué es tentación? Tentación es el impulso de hacer algo malo. La tentación es la seducción, el deseo que te atrae. Satanás nunca te va a tentar con algo que no te llame la atención. Voy a repetir esto: Satanás nunca te va a tentar con algo que no te llame la atención. Él siempre te va a tentar con algo que te llame la atención. Si no, eso no se llama tentación. Entonces, ¿a qué era lo que Jesús le llamaba la atención en ese momento? Ayúdeme a predicar. ¿Qué era? Comer, hambre. Tenía hambre, necesitaba comer. Entonces, Satanás, ¿qué usó? Usó la forma de que Jesús convirtiera la piedra en pan para atraerlo y para que Jesús entrara en esa tentación. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Por eso, fíjese bien, hay que saber tener y memorizar los versículos de la palabra del Señor. Satanás atacó a Jesús por la palabra. Y Jesús le dijo: en Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Satanás te va a tentar por la misma palabra. La misma palabra que Dios le había dado a Adán, con esa misma palabra el diablo tentó a Eva. Y Eva cayó. ¿Sabe por qué cayó? No porque Eva conocía, no porque Eva no conocía. Era porque Satanás distorsionó la palabra que Dios le había dado a Adán. Le dijo: con que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces van a ser igual que Dios. Era una mentira como entrecortada. Y ahí Satanás trató de inducir a Eva hasta que Eva cayó. Y Eva provocó que el hombre cayera. Por eso la mujer en la mano de Dios es poderosa y tiene un valor tremendo, pero la mujer en la mano del diablo es un peligro poderoso. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Porque no vamos a discriminar a las mujeres, no. Hay mujeres aquí que Dios la usa y Dios tiene cosas poderosas. Por eso la mujer no puede descuidarse y tampoco el hombre puede descuidarse. Pero toda la culpa no cae en Eva, sino en Adán. Porque si Adán hubiese resistido y no hubiese caído, entonces Dios le daba otra mujer mejor que Eva y punto. Y todo iba a salir bien, pero fue parte del propósito de Dios. Alaba a Dios si puede. Estoy terminando casi, Estoy terminando. Por eso la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Por la palabra Dios creó el universo. Por la palabra Dios creó todo lo que existe. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de Isaías, específicamente en el versículo 10, y dice: y toda palabra que sale de la boca de Dios no retornarán a él vacía, sino que hará el trabajo por lo cual fue enviada.
Por eso yo entiendo al centurión que habla Mateo capítulo 8. Habla de un centurión. La Biblia dice que ese centurión se acercó a Jesús. Centurión, que significa un capitán de 100 soldados. Era un capitán romano de 100 soldados. Y este centurión se acerca a Jesús y le dice a Jesús: mi siervo está gravemente enfermo y atormentado. Jesús dice: yo voy. Y aquel centurión le dijo: no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Declara la palabra. Oye, declara la palabra y mi criado sanará. Jesús se sorprendió. El único verso en la Biblia que veo que Jesús se sorprende. Se sorprendió. Y Jesús dijo: ni aún en Israel he visto tanta fe. Jesús declaró la palabra, porque en la palabra hay poder. Usted no está sustentado por los alimentos, por el trabajo que tiene. Usted está siendo sustentado por la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso no le crea al pronóstico negativo que el diablo te está tirando. Créele al pronóstico de Dios, porque lo que vale aquí no es lo que el diablo diga, es lo que Dios diga. Y si Dios lo dijo, aunque parezca distorsionado, aunque parezca negativo, aunque parezca contrario, escucha bien, Dios lo va a cumplir. Lo que sale de la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, tiene cumplimiento. Usted está aquí por una palabra. Usted está firme por una palabra. Usted está sano por una palabra. Usted está restaurado por una palabra. Lo que vale es lo que sale de la boca de Dios, no de la boca del diablo ni de la boca del hombre, sino de la boca del Dios Todopoderoso. Segunda tentación. Cuando Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó a la santa ciudad. Y cuando lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Oye, si eres hijo de Dios, tírate. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros servimos a Dios, pero Dios no puede ser tentado. Entonces hay gente que dicen: yo soy sierva de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo me voy a meter por ahí. Pero si usted sabe que por ahí es peligroso, si usted sabe que por ahí atracan, si usted sabe que por ahí hay peligro, Dios no te dio cabeza de mapamoño. ¿Qué es lo que te pasa a ti? No te metas por ahí. Si tú sabes que por ahí hay peligro, porque tú eres hijo de Dios, te vas a meter por ahí, te vas a ir solito, porque Dios no va a ir contigo. Ahora, si tú no sabes, ignorantemente entra por ahí, hay peligro, ahí Dios entra, intercede y te cubre y te guarda. Porque es así. ¿Ah? Cuando yo me mudé para acá, para Sainaguá, que primero vivía ahí en Los Portes, en un apartamento verde. Ahí, cuando me mudé ahí, a mí me dijeron: por ahí atracan muchísimo, cuídate. Entonces la vecina del frente me dijo: vecino, mira, usted lo andan buscando, cuídese, venga temprano, que usted llega muy tarde. Y aquí atracan mucho, pero me parece ser que los tipos que lo andan buscando son atracadores. Y yo en ese entonces yo tenía muchas vigilias agendadas para yo predicar. ¿Y qué yo hice? Fui a la presencia de Dios. Dije: Señor, yo voy a suspender toda esta vigilia, porque hay unos tipos por ahí que me están observando, no sé para qué, para atracarme, para matarme, no sé para qué. Y yo fui a la presencia, le dije: ¿qué hago? Suspendo toda la vigilia que tengo, porque obligado voy a tener que llegar tarde, porque son vigilias. Y ahora la vecina me está diciendo que hay unos tipos que vienen en un 115 rojo, uno con los brazos llenos de tatuajes, otro con mucho moño, y que cada vez que ellos llegan, ya yo estoy dentro de la casa, arrancan y se van, y vienen día tras día en eso. Digo: ¿qué hago? El Señor me dijo: no la suspenda ninguno, vete para tu vigilia, que yo voy a estar contigo. Ya es otra cosa diferente. Pero si yo sé que hay peligro y se podían suspender la vigilia, la suspendo. Entonces
Dios me dijo, vete toda la vigilia. Y un día venía yo de una de esas vigilias que tú no quieres que se acabe, que están prendidas en fuego de parte del Señor. Y venía una de esas vigilias, y cuando, como ahí no había marquesina, yo dejaba el carro encima de la acera. Pues yo empecé a parquear el carro encima de la acera. No me percaté de que los tipos estaban a distancia de una esquina del carro. Y cuando yo veo los tipos a la esquina del carro, eran como las 3, las 4 de la mañana. No me acuerdo bien qué hora eran, pero era en la madrugada. Y cuando yo parqueo mi carro, ahí están los tipos a distancia de una esquina. Y yo rápidamente apago mi carro, apago la luz y me quedo dentro del carro. Pero veo que los tipos le están dando golpe a una jovencita. Le están dando paté en el suelo, le están dando trompa, le están tirando piedra a la jovencita en el suelo. Yo cuando veo eso, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué hago? Salgo, la ayudo. Porque yo antes, cuando era joven, yo practicaba karate. Yo era judoka y practicaba karate. Yo llegué a cinta amarilla, a punta negra, y yo practicaba eso. Digo, Señor, salgo. Esos tipos son más pequeños que yo soy más grande que ellos. Yo nunca en el mundo peleé, yo nunca en el mundo tuve eso de pelea, nada de eso, yo nunca tuve. Pero salgo, Señor, le dije, del carro. Y el Señor me dijo, no salga, quédate ahí. Y yo veía como ese tipo le daban trompón, le jalaban los cabellos a la muchacha. Y la muchacha estaba en el suelo. Y yo empecé a orar por la muchacha. Señor, ayuda a la muchacha, ayúdala. Y de repente la muchacha tomó fuerza y se levantó del suelo. Dos tipos dándole, se levantó del suelo. Cuando se levantó del suelo, ella tenía un pantaloncito corto, metió la mano por detrás del pantaloncito que tenía unos bolsillos y sacó una sevillana. Sacó la sevillana, y cuando hizo así la muchacha, que cortó uno de los tipos por aquí por la barriga, yo grité, gracias Señor, sigue ayudándola. No es fácil. Y ahí estaba la muchacha que parecía una veterana moviendo la sevillana. Y cuando empezó a mover la sevillana, de repente uno le dio un trompón por el cuello, que la tumbó de nuevo. Digo yo, Señor. Y el que ella cortó, jaló al otro. Le dijo, vámonos, déjala. Y agarraron el motor, prendieron y se fueron. Ella se paró. Cuando se paró, empezó a caminar paso lento donde estaba yo dentro del carro. Y le hizo hacia el bonete, ¡pum! Yo sé que tú estás ahí. Digo, yo hay problema ahí. Y me tocó el vidrio, tum, baja el vidrio que quiero hablar contigo. Y yo sabiamente bajo el vidrio un poquitico. Y bajo el vidrio el poco. Cuando bajo el vidrio un poquitico, saco 2 billetes de 50 pesos y se los tiro por el vidrio. Le dije, vete un motor. Me dijo, y me volvió a tirar los 2 billetes. Me dijo, yo no necesito tu dinero, yo lo que quiero hablar contigo. Yo bajo el vidrio. Cuando bajo el vidrio, ella me dice a mí, yo necesito que tú me lleves a los cabarets. Digo, tú sabes lo que cuesta eso. Yo no puedo llevarte a los cabarets, me va a meter un problema. No, toma el dinero y vete a un motor, y así me evita de que yo me meta un problema. Dice, no, tú no te vas a meter un problema porque Dios está contigo. Digo, no hay problema. Y hizo así, yo me tomé confianza, abrí el carro, se subió. Cuando íbamos bajando, la muchacha empezó a llorar como una niña. Le dije, ¿qué quieres que haga primero? ¿Que te lleve al hospital y luego te llevo a los cabarets? Porque ahí es que tú vives, los cabarets, sí. Me dice, no, varón de Dios, yo estoy llorando. No es por los golpes, porque yo estoy drogada y yo no siento los golpes ahora mismo. Yo lo que estoy llorando es de emoción por la misericordia de Dios. Y mencionó mi nombre, Isaac Rodríguez. Digo, ¿cómo tú sabes mi nombre? Me dijo, porque esta mañana muy temprano Dios me habló y me dijo que me daba la última oportunidad, que su misericordia me iba a alcanzar. Y yo soy descarriada, y ahora Dios me está dando la oportunidad de yo reconciliarme con ella. Yo te conozco porque tú vas a Zona Verde a predicar en la iglesia donde yo me congregaba. Y un hijo mío se llama igual que tú, Isaac, porque me llamó mucho la atención y le puse el nombre igual que tú. Pero cuando yo me apeé de este carro, yo quiero reconciliarme con ese Señor Jesucristo de nuevo. Se apeó del carro, se reconcilió
y ahí estás sirviendo a Cristo. Mira qué bueno es Dios. ¿Cuántos están aquí? Por eso el diablo dijo: lánzate, que a sus ángeles mandará acerca de ti, y sobre tu mano te van a sostener para que no trompiece con piedra. Y Jesús le dijo: el Cristo está, no tentará al Señor tu Dios. No te ceda. Si Dios te dice uno, es uno. No dos, es uno. Porque si hace dos, ya ha tentado al Señor. Y eso es pecado. Es uno. Si Dios te dice dos, son dos. No puedes tentar al Señor tu Dios. Amén. Yo ayer en la convención hablaba acerca de esto con un muchacho, porque él me estaba preguntando acerca de la alimentación. Yo, como fui pelotero, tengo mucha experiencia y bueno, en un equipo soy mentor con respecto a eso. Y él me preguntaba, yo le decía: lo que pasa es que hay muchos cristianos que están gordos, no es por ayuno, es por la mala alimentación que tienen. Hay un espíritu de glotonería fuerte, que cenan aquí y luego repiten cena y son glotones, y eso es pecado delante de Dios. Y si fuera saludable, comen grasa y su cuerpo está así. Por eso la mayoría de las personas están muriendo de infarto, porque no se cuidan, no comen saludable. Entonces, ese espíritu de glotonería, hermano, si usted se sacia, porque usted no puede comer hasta está bien reventado, bien lleno, no, coma hasta saciarse. Si un pan lo sacia, no busque 3 ni 4 pan, es un pan que te sacia. Mire, yo era así, mire, he rebajado un poco, ¿verdad, pastor? Ya he rebajado porque metí mano a la obra, empecé, digo, voy a rebajar. Ya tú ves que yo sé, no es me digo. Oh, claro, yo era el que dirigía el Monte Carmelo. Yo dirigí el Monte Carmelo y el Monte de la Plena cuando ya el difunto Marino había fallecido. Duré mucho ahí en ese monte. ¿Saben cuántos están aquí? Entonces, hermano, Dios no puede ser tentado. Amén, Dios no puede ser tentado. Y termino con esta. Aleluya. Satanás de nuevo elevó a Jesús y le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adora. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: solamente al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Amén. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13: no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo acabado la prueba recibirá la corona que le fue prometida. Hay dos formas peculiares de vencer la tentación. ¿Usted sabía eso? Hay dos formas peculiares de vencer la tentación. Número 1, resistiendo. Cuando usted resiste, no cae en tentación. Por eso la Biblia dice en Santiago 4 versículo 8: someteos pues a Dios. Ese es el punto. Va a resistir cuando te someta a Dios. Si no te somete a Dios, no va a resistir. Porque hay gente que la carne lo tiene: me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo.
Entonces, si usted no se somete a Dios y no somete su carne, no va a tener victoria en la tentación. Número uno, sométase a Dios. Y dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando usted resiste, usted no tiene que arrepentir al diablo. Por eso la gente que está mal ve al diablo hasta en la sopa. Pero si usted está bien y resiste, usted no va a tener, porque es que el diablo no va a poder atacar a alguien que resista. Porque el que resiste, por más duro que sea el viento y los ataques, no va a retroceder ni a inclinarse ante la tentación del diablo. Aleluya. Diga conmigo, número uno, resistir. Y esta es otra forma peculiar que muchos no lo quieren hacer. Número dos, huyendo, escapando. Así se vence la tentación. Cuando José fue tentado, la mujer que tentó a José no era cualquier mujer. Era la esposa de ¿quién? De Potifar. Potifar era alguien que estaba en cargo de los asuntos del rey de Egipto. O sea, era un funcionario de alta jerarquía. Y esos funcionarios no van a tener cualquier mujer. Tienen mujeres de rango, alta gama. Mujeres de peso, como se dice. Mujeres con curva. Bellas, mujeres bellas, ¿verdad? Entonces, cuando José estaba ahí, no fue cualquier mujercita, ¿no?, que lo tentó. Una mujer. Y él casi cae, porque si se le quitó la ropa, dice que le dejó la ropa en la mano. Por esa razón José cayó más en la cárcel, porque Dios permitió eso. Porque la evidencia de que José debía ser acusado y quedar culpable fue la ropa. Póngase a analizar. Cuando José no tenía la ropa, José salió corriendo desnudo, fue. Él salió desnudo, fue. Entonces la mujer dijo, esta es la evidencia de acusar a este hombre. Esta es la evidencia. Entonces José, delante de los hombres, supuestamente había fallado, pero delante de Dios no había fallado, porque él venció esa tentación corriendo. Y era a propósito de Dios de que José cayera en la cárcel. Si no cae en la cárcel, entonces José no llega donde debía llegar. Era parte del propósito de Dios de que cayera José en la cárcel. Si no, él no llega donde tiene que llegar. Mira qué lindo ese papá Dios, como dice Gigi Ávila. Qué lindo ese Dios, ¿verdad? Entonces José, cuando cae en la cárcel, entonces hay que conocer el copero y el panadero. Uno le quitaron la vida y el otro lo destituyeron. Dios le da el don de interpretar los sueños. Después de unos años, 2 años, entonces el copero se acuerda de José. Y ahí José recibe la gran recompensa. Y usted sabe la historia, porque no nos vamos a meter en otro mensaje. 2 formas de vencer la tentación, aunque hay muchas, pero te di 2 damas. Número 1, resistiendo. Y número 2, huyendo. Huyendo de ella. Amén. Así se vence la tentación. Cuando yo era nuevo creyente, hubo una muchacha que estaba enamorada de mí. Y esa muchacha era una morenita muy linda, pero yo estaba enamorado de otra. Entonces yo estaba fichado de otra y ella estaba enamorada de mí. Y cuando a mí me firmaron, pues yo duré unos meses lejos del barrio, porque tú sabes que te llevan a una pensión. Yo duré 3 meses en esa pensión sin salir de ahí. Y cuando yo bajo a la casa, pues la muchacha que a mí me gustaba, que yo estaba aficiado de la muchacha, se casó con otro. Se casó con otro, se fue con otro, se voló la ventana, como dicen, con otro. ¿Cuántos están aquí?
se fue con otro. Pero la muchacha que no me gustaba, pero que yo le gustaba a ella, esa muchacha, en ese entonces, ella siempre insistía, siempre me enviaba cosas bonitas. En ese entonces se usaban mucho las pulseras con nombre, una pulsera que se usaba, puca era que le decía, y ella me hacía muchas pulseras de esas con nombre y cadenitas con nombre. Y era insistiendo, hasta que tuve el accidente, me convertí a Jesucristo. Cuando me convierto a Jesucristo, la muchacha se dio cuenta, ella era adventista. Ella, de adventista pasa entonces a ser pentecostal. Porque ella quería algo serio conmigo. Yo no estaba pensando en no, pero ella quería algo serio conmigo. Pero un día ella me dice, porque ella era una buena muchacha y yo también, yo nunca quería maltratar a esa muchacha. Yo lo único que no sentía nada por ella, pero yo era muy amable con ella, poniéndola a ella en claro de que no quería nada con ella. Pero nunca dije que la maltraté, nunca dije palabras deshonestas, nunca. Y un día ella me dijo, yo necesito que me ayude en mi casa. Y yo inocentemente, ya siendo cristiano, voy a ayudarla. Y cuando ella me dice, entra a la habitación, y entra a la habitación porque lo que vamos a cargar es algo pesado. Yo inocentemente entro a la habitación. Yo le pregunto, ¿dónde están tus madres, tu padre, tu familia? Nadie estaba en la casa. Y cuando yo entro, me dice, sal, para que entre ahora, para yo ordenar todo. Entonces yo salgo, inocentemente. Digo, esto está raro. Me dice, ahora entra. Cuando entro, la muchacha estaba totalmente desnuda. Y me dijo, aquí estoy, vamos a esto. Yo estaba nuevecito, recién convertido. Y ella quería que yo tuviera relación sexual con ella. Estaba desesperada. Y yo le dije, no, yo no puedo. Y la muchacha se subió en la cama y se me guindó aquí en el cuello y me quería impulsar. ¿Y sabe lo que yo hice? Le di, la última opción que le di, yo me la aparté con fuerza, le traje para allá y salí corriendo de la casa. Pero no caí. Y Dios me dio la victoria de no caer con esa joven, gloria a Dios. Y eso fue lo que me mantuvo firme en el evangelio. No caí. Dije, no caigo, no. Porque yo entendía lo que costaba caer ahí. Digo, no voy a caer. Y no caí en esa tentación. La muchacha se veía bien, tenía un bonito cuerpo, pero dije, no, Dios tiene algo más poderoso para mí, para yo estar cayendo en pecado. Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios. Y lo que más me ayudó fue que salí corriendo de ahí hasta que Dios me dio la fortaleza y me mantuve firme. ¿Cuántos están aquí? Después de ahí más nunca tuve confianza con esa muchacha. Alaba a Dios si puede. Porque tuve que cortar con todo de raíz con ella. Tuve que cortar, digo, no voy a seguir hablando con el diablo. Cuando viene a ver me hace caer. ¿Cuántos están aquí? Corté, tumbé todos los contactos, nada, no dejaba que me llamara, la bloqueé por todos lados. Dije, no puedo caer, no puedo fallarle a Dios, porque si le fallo a Dios, hay problema. Póngase sobre sus pies. Alabanza. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor, te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Padre, por tu gloriosa y bendita, Señor, palabra y predicación. Gracias, Señor. Señor, te pido que siga fortaleciendo esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Dale la fuerza a la pastora, Dios, en el nombre de Jesús, para que ella siga hacia adelante.
por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Así que Dios me le bendiga mucho. Este fue el último mensaje, hermano, que voy a predicar aquí. O sea, que prediqué aquí. Amén. Así que ya esta semana ya yo salgo del país. Por ahora. Sí, por ahora, porque no me ha muerto. No me ha muerto. Pero sí, yo vuelvo, pero digo que este es el último mensaje ahora. Amén. Porque yo regreso. No sé cuándo, pero regreso. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Fue un honor compartir con ustedes. Estoy a su orden. Amén. Así que Dios le guarde. Nuestra pastora con nosotros.